Podemos ver el mundo de diversas maneras, pero si lo vemos desde lo micro o desde lo macro, el panorama en ambas nos lleva a la misma conclusión. El agua de nuestro planeta está en peligro, y si no la cuidamos, todo lo que conocemos como vida dejará de existir. En la actualidad en Colombia y en muchas partes del mundo se viene generando una problemática asociada con la calidad y la cantidad del agua. O sea, los procesos de deforestación, los procesos de contaminación del agua, todos los efectos asociados al cambio climático están haciendo que cada vez más el agua no sea tan regular en los diferentes ciclos hidrológicos en el año. O sea, los inviernos son más fuertes, los veranos son más fuertes y esto lo que está ocasionando es que haya una escasez en algunas épocas del año del recurso o en algunas otras ocasiones gran cantidad de agua que nos provocan inundaciones y desastres naturales. Afortunadamente, existen jóvenes investigadoras como Vanessa, ganadora del concurso Mujer Talento en Ciencia y Tecnología de Medellín en el 2011, quien apenas a sus 20 años ya tiene muchas ideas para cambiar el mundo. Su gran sueño es comprender el origen del universo. Gracias a su imaginación y a su insaciable curiosidad científica, Vanessa puede explorar mundos que pocos hemos visto. Quiero diseñar tecnología que logre replicar la maravilla que es la vida, la maravilla del universo. Me puse a estudiar cada uno de los componentes que permitían esas funciones especiales de los animales y de las plantas. Lo que tienen en común es que están construidos a partir de células. Entonces yo dije, ¿cómo podemos hacer lo mismo que hacen esos organismos y pasarlo a tecnología que podamos usar? A partir de cada una de las moléculas que compone esa célula, hacer una célula artificial que comienza a cumplir la función. Entonces me puse a ver cada uno de los procesos que tenían las células en el manejo del agua y cómo funcionaba y cómo interactuaba el agua ahí. Y me di cuenta de cosas impresionantes y de las capacidades que tenía el agua que nunca nadie me había contado. Y de ahí comenzó pues mi línea de investigación y ahí fue que comencé a diseñar un prototipo que era un vehículo que podía funcionar a partir de agua y que no generaba ni combustión ni nada de ese tipo, sino que simplemente aprovechaba esas cualidades que tiene el agua para producir energía. La joven investigadora debe salir del laboratorio y aprender sobre la gestión del agua, una visión global de los desafíos que EPM debe enfrentar para llevar el líquido de buena calidad a nuestros hogares. Actualmente Empresas Públicas de Medellín viene realizando diferentes acciones. Una de ellas está enfocada hacia la gestión del conocimiento a través de la investigación aplicada. Con las universidades y con los grupos de investigación venimos abordando una problemática asociada a la calidad del agua que están llegando a nuestros embalses y las cuencas de drenaje. Entonces es importante para nosotros y para la comunidad conocer qué está pasando con el recurso hídrico, cuál es la contaminación, cuáles son los procesos que se están dando en estas masas de agua, con el fin de poder tomar las mejores acciones para preservar este recurso. Creo que va a ser una experiencia muy gratificante porque voy a aprender todo lo que hace esta empresa, que es una empresa gigantesca en términos del manejo del agua. Me va a permitir tener una visión mucho más amplia de lo que yo hago. Mi trabajo es sobre todo molecular y yo me encuentro muchas veces con el agua desde el mundo micro, pero encontrarme con ese universo en realidad, encontrarme con el agua interactuando en red de una manera magnífica, gigantesca, como es una represa, me va a abrir al mundo, me va a abrir los ojos a una realidad muchísimo más grande que la que muchas veces nos cerramos al estar todo el día concentrados en un microscopio. Comienza este fascinante recorrido por la gestión del agua, donde Vanessa se encontrará con la inmensa labor de EPM y de sus investigadores, para quienes cada gota de agua es decisiva para conservar el planeta y la sobrevivencia de nuestra civilización. Winston y Elizabeth llevan a Vanessa al municipio de Don Matías, al norte de Antioquia,
en donde le van a mostrar algunas de las dificultades ambientales para contener y conservar el agua de una cuenca. Bueno, Vanessa, ese es el embalse de Río Grande 2. Es un embalse multipropósito. Multipropósito quiere decir que EPM aprovecha este embalse tanto para generar energía como para abastecer agua potable al Valle Aburrá. Un embalse es como una represa, pues es un represamiento artificial de agua. Cuando estamos hablando de embalses, ya son estructuras generadas por el hombre, en el cual entonces se interrumpe una corriente de un río a través de una estructura hidráulica que se conoce como presa. Aquí en este momento estamos parados sobre la presa. La presa es una estructura, digamos que es un terraplén en tierra. Es un lugar en el que se ha condensado agua y pues que se construye transversalmente al río, y lo que hace es generar una obstrucción. Recogimiento. Sobre la corriente principal, en este caso los dos ríos, el río Chico y el río Grande, se coloca una gran masa de tierra y entonces hay un represamiento del río, y es lo que genera pues como el embalse o el espejo de agua. Ajá. Que es el que estamos viendo en este momento. Y todo este volumen de agua que ves tiene una capacidad de 240 millones de metros cúbicos. Eso es mucha agua. Y para conocer más de cerca la represa, vamos a navegar por esa gran masa de agua y seguir explorando este gran universo del H2O. Cuando llegamos al embalse de Río Grande, lo que más me llamó la atención fue la belleza del lugar, porque es un lugar muy diferente, entonces es algo nuevo que, pues, digamos, me llamó mucho la atención. Ya luego es como comenzar a explorar cómo está compuesto, cómo se distribuye el agua en el lugar. Vanessa, estamos en la torre de captación, que esta es la estructura que se encarga de captar el agua que va hacia la planta de manantiales o hacia la central de tasajera, dependiendo para lo que se vaya a usar el agua. Recuerda que, como lo había dicho Elizabeth, este proyecto es multipropósito, entonces parte del agua se va hacia la planta de manantiales para el proceso de potabilización, y podemos captar hasta 40 metros cúbicos por segundo, que es el agua que se utiliza para la generación de energía. Si te das cuenta, en la parte de atrás ves unas rejas. La particularidad que tiene esta torre de captación es que podemos captar a diferentes niveles o a diferentes profundidades, dependiendo de la calidad del agua que tengamos. Entonces, cuando la calidad del agua superficial es de muy regulares condiciones, podemos capturar el agua de una zona más profunda. ¿Y cómo pasa eso de que sea de menor calidad la de la zona más profunda o la de la zona más superficial? Dependiendo de los procesos que se den en el cuerpo de agua, entonces podemos tener, por ejemplo, floraciones algales, o podemos tener algunos procesos de descomposición que pueden afectar la calidad del agua. Eso también está en relación con el nivel del embalse. Cuando tenemos el embalse con un nivel mayor, entonces tenemos los contaminantes en una menor concentración en toda la columna de agua, entonces vamos a tener mejor calidad, y toda esa agua que vamos a captar para llevar a la planta de potabilización la vamos a tener en mejores condiciones. Si disminuye el nivel del embalse, entonces la concentración de todos esos contaminantes va a aumentar, entonces hay que tomar decisiones en la operación de la reja, si se opera por la reja superficial o más profunda. Lo que más me llamó la atención fue un escarabajo que iba subiendo por una de las mallas, que no permite que pasen animales o sólidos grandes. Y si tú mirabas hacia abajo, era una mancha de contaminación. Entonces todo el escarabajo iba dejando toda esa contaminación de una manera más uniforme, y mientras iba ascendiendo, me pareció como algo muy impactante. Existe una preocupación grande por la contaminación de nuestros ríos y quebradas. Todos los vertimientos de aguas residuales domésticas, los vertimientos de aguas residuales industriales, todas estas actividades que realiza el ser humano, pues cada vez van contaminando más el recurso. Esa es una problemática que no solamente es de Colombia, sino de muchas partes del mundo, y hay una preocupación actual de cómo resolver. En este momento estamos en la cola del río Chico. Como puedes ver, aquí cambia un poco la coloración del agua. El agua se coloca más verde y es producto pues como de la presencia de algas. Igualmente podemos ver algunas plantas flotantes como las macrófitas. Mira, aquí podemos ver una planta flotante que se llama Icornia, que se conoce como buchón de agua o jacinto de agua, y digamos que la presencia de estas plantas en los embalses
indica que hay problemas de contaminación. Esta respuesta del ambiente, ese equilibrio que se comienza a generar en el sistema, es que hay muchísimos nutrientes que son contaminación, que llegan acá al agua y que entonces son aprovechados por plantas que inmediatamente llegan, es una fuente nutritiva, entonces comienzan a desarrollarse y comienzan a prosperar. Como estamos en la cola del embalse, pues la mayor parte de la contaminación al agua del embalse proviene del río. Entonces vienen altas cargas de fósforo y nitrógeno, muy posible proveniente pues de todos estos manejos de agroquímicos y manejo pues como de nutrientes para fertilización de los pastos. Pues recuerda que esta zona aquí es muy agropecuaria. Mientras más plantas, mientras más algas hay, significa que hay una alta cantidad de contaminantes. Y esto es lo que nos preocupa a nosotros en Empresas Públicas de Medellín, porque pues obviamente hay un deterioro del recurso. Entonces hay que hacer acciones no solamente en el embalse, sino arriba en la parte alta de la cuenca. Yo creo que una cuenca hidrográfica, ¿sí es hidrográfica? Para evitar de que haya más vertimientos y haya pues como problemas de contaminación. Yo creo que una cuenca hidrográfica es una falla geológica que permite que hayan como ciertos depósitos de agua, de buena cantidad obviamente, y que esos pues obviamente de eso se deriva muchísimo, no sé. La cuenca hidrográfica es aquella porción de territorio donde drena el agua que llueve. Entonces, las cuencas se diferencian por las divisorias, que son los puntos más altos, las cuchillas de las montañas. En el caso, por ejemplo, del río Grande 2, es una gotica de agua que cae sobre el territorio de la cuenca del altiplano norte del río Grande 2 y drena hacia los ríos Chico y Grande. Y no drenaría hacia otra cuenca de drenaje, por ejemplo, como las cuencas del Porso o las cuencas del Cauca. Ya sabemos qué es una represa y para qué sirve, pero también aprendimos que el agua de esta represa tiene contaminación, es decir, que no la podemos beber así como está, pues contiene algunos tóxicos, algas, agroquímicos y otros contaminantes. Ir a Manantiales fue un lugar totalmente nuevo para mí, porque era algo que no conocía y a lo que nunca me había acercado. Fue conocer todo ese proceso que hay detrás de la potabilización del agua. Pero entonces, ¿qué hace EPM para que podamos beber esta agua tranquilamente? Eso es lo que averiguaremos en nuestra próxima visita. Inicialmente, entonces, para empezar este proceso de potabilización del agua, tenemos una inyección de carbón activado con la intención de quitarle el olor y el sabor que pueda tener el agua, porque nosotros con el agua potable debemos de entregar agua en las mejores condiciones de calidad y sin nada de sabores y olores. Te pregunto, yo veo que el agua viene con muchísima fuerza, ¿esto se utiliza para algo? Sí, en ese momento nosotros acá en la planta aprovechamos precisamente toda esa energía que trae el agua de todo su recorrido desde el embalse y tenemos una mini central de generación de energía, entonces toda esta fuerza y esa potencia se aprovecha, se genera energía, toda la energía se aprovecha aquí mismo dentro de las funciones de la operación de la planta. Y acá hay como un resalto cuando termina el proceso del carbón activado, sí. ¿Para qué se resalta? Este canal está precisamente diseñado con esa forma, entonces acá tiene como una pendiente, una inclinación y acá ya llega a una parte más plana, entonces lo que hace este resalto es favorecer la mezcla del carbón activado con toda la cantidad de agua para poder entonces tener toda una distribución como uniforme de esos productos. Tienen prácticas sostenibles para muchos de los procesos, que no mezclan con energía, sino con la misma energía que trae el agua. Cuando el agua golpea muy fuerte, utilizan esa energía para otros procesos que van a usar en la planta. Eso me pareció una propuesta muy interesante de EPM. En este momento estamos en el proceso de coagulación del agua. Es simplemente un proceso hidráulico donde se inyecta un coagulante, que es una sustancia que hace que todos los contaminantes que trae el agua, los sólidos y de pronto algunas sustancias orgánicas logren entonces desestabilizarse y en unos procesos posteriores las podamos remover fácilmente. Entonces eso es simplemente que todos los contaminantes se van uniendo y forman como esos sólidos que se separan del agua. Hacer de que todas estas sustancias que tienen unas cargas, unos electrones, entonces van sufriendo unos procesos y se van uniendo y van volviéndose en sólidos más gruesos, que nos facilitan entonces después en un proceso de sedimentación poderlo remover fácilmente del agua.
yo daba por sentado que el agua que me llegaba a mi casa no tuviera olor, no tuviera sabor, pero ellos tienen todo un tanque especializado para que el agua no llegue ni con olores ni con sabores, y ya luego ir a los otros tanques que son para que el agua no llegue con sólidos. Entonces tú inmediatamente ves cuando el agua entra súper turbia y toda esa turbiedad es sólidos que están disueltos en el agua. En este punto entonces estamos en el proceso de floculación del agua. No sé qué es floculación. En el proceso anterior entonces aplicamos un coagulante, hicimos que todos esos sólidos y esas sustancias se fueran entonces desestabilizando y fueran formando como esos cúmulos. Acá ya los vemos formados, acá los podemos apreciar más fácilmente porque la velocidad que maneja el agua dentro de estos tanques es mínima. Lo que tú ves flotando en este momento es precisamente el floc, que son todos esos contaminantes que traía el agua y que los vamos a retirar. Mueves esos sólidos, ya ves el agua del color que estás acostumbrado a ver el agua, y ya después es ir a atacar otras cosas que están ahí en el agua, que son los microorganismos. Entonces ya tienen que hacer otro tanque para acabar con todos esos organismos que están viviendo en el agua, para que cuando tú te la tomes no te infecte, no te dé una enfermedad por eso. Ya el agua de acá entonces sale libre completamente de sólidos y ya finalmente se realiza un proceso de desinfección que se realiza con cloro gaseoso para remover posibles microorganismos que se encuentren en el agua y que de pronto puedan afectar a los consumidores. Ya después de terminamos todo ese proceso, que ya el agua va para los hogares, más o menos ¿cuánto consume de agua una persona promedio? Depende mucho como de las costumbres y los comportamientos que tienen pues las personas como en su diario vivir. Nosotros tenemos un registro en promedio unos 80 litros persona diarios hasta 150 litros persona. Esto depende mucho también del estrato socioeconómico. Generalmente el estrato más alto registra mayores consumos de agua. Básicamente yo podría hacer un ejercicio fácil de cuantificar cuál es mi huella hídrica y entonces en un día promedio identificar cuáles son mis consumos de agua para alimentarme, para bañarme, para lavar mi ropa. Entonces yo puedo hacer un ejercicio fácil en mi casa cuantificando cuánto es el agua que utilizo para poder hacer mis actividades cotidianas. Eso es lo que se conoce como la huella hídrica. A nivel industrial uno podría entonces también identificar la huella hídrica por sectores y es el agua que se requiere para producir esos bienes y servicios. La huella hídrica es básicamente un indicador para determinar cuánta agua consumimos en nuestras actividades diarias y para fabricar todo tipo de productos. Por ejemplo, para hacer unos zapatos se necesitaron 8.000 litros de agua, o para producir una hamburguesa fueron necesarios 2.400 litros. En una taza de café se consumieron 140 litros, o en una simple tajada de pan blanco se usaron 40 litros. Irónicamente, para fabricar una típica botella de agua fueron necesarios casi 2 galones de agua. Sin contar todo lo anterior, un bípedo promedio como Vanessa consume cerca de 150 litros diarios de agua para hidratarse, para higiene y cocina, entre otros. En el mundo hay más de 7.000 millones de bípedos como Vanessa. Y teniendo en cuenta que menos del 1% del agua del planeta es agua potable, la situación se hace insostenible. Esto lo sabe EPM y están investigando para cuidar nuestro oro azul, el H2O. Otra de las ventajas del agua es que con ella se puede generar energía, algo que seguramente le puede interesar mucho a Vanessa. No, nunca he estado en ninguna hidroeléctrica. Voy a estar en una hidroeléctrica. La especialidad de Winston es la capacidad del agua para producir energía, y la hidroeléctrica La Tasajera es el mejor lugar para explicarle a nuestra joven científica cómo se produce la mayoría de energía en Colombia y en el mundo. Vanessa, aquí estamos viendo un modelo didáctico de cómo se genera la energía eléctrica en esta central. Recuerda entonces que estuvimos visitando el embalse, allá conocimos la torre de captación, entonces el agua ingresa por la torre de captación, se va por el túnel de conducción y el túnel de conducción llega a la casa de máquinas. Allá adentro es una serie de tuberías como la que estamos viendo aquí, donde ingresa el agua a mucha presión y a alta velocidad. El agua se encarga de mover esta cucharita que tú ves aquí, estas cucharitas que se llama rodete. ¿Rodete? Es la versión moderna de los molinos de agua que se utilizaban en la antigüedad para aprovechar las caídas de agua, poner a girar un molino, solo que en vez de ser una rueda es un rodete. El agua se encarga de mover ese rodete,
se transmite un movimiento mecánico por este eje que va a dar al generador, y ese generador es el que se encarga entonces de producir la energía eléctrica. Lo vamos a aprender aquí para que veas cómo funciona el sistema. Entonces ahí vas a ver que va a empezar a ingresar el agua al sistema, le empieza a pegar al rodete, mira, lo empieza a mover, ese movimiento mecánico entonces que es producido por la presión y la velocidad que trae el agua, se transmite a través de este eje y allá está el generador eléctrico. Y mira entonces cómo se van prendiendo las lucecitas. Esta es una representación muy simple de qué es lo que vamos a ir a ver ahorita en la casa de máquinas. Me pareció increíble llegar a la hidroeléctrica porque nunca me he imaginado que era así. Me pareció fantástico entrar por el túnel y saber que estaba entrando dentro de una montaña, bajarme y ver todas las rocas que componían esa montaña, saber que estaba dentro de esa montaña, me pareció increíble. Mira, este es el rodete. Entonces el agua pega aquí, lo que genera el movimiento mecánico, lo que mueve el gran rotor que está al interior de toda la turbina y es lo que genera la energía eléctrica. ¿Y por qué debe pegar acá en este borde y no dentro de las cucharas? El agua viene por la conducción a mucha velocidad y se va reduciendo el diámetro de la tubería, cada vez se va volviendo más pequeñita y queda un chorro a mucha presión. Exacto, y esa presión, ese chorro debe golpear aquí en toda la mitad. Y ya luego tienen la aguja, que es la que le va a dar dirección al agua. Entonces el agua sale como por unos chorritos muy pequeñitos alrededor. Y cuando golpea con esa aguja, entonces inmediatamente toda se va en una dirección uniforme. Para que el agua entonces haga este recorrido y tenga una mayor superficie de contacto y pueda mover el rodete. En cada visita, Vanessa fue testigo de todo el trabajo y recursos necesarios para llevar agua y energía a nuestras casas. Cada gota de agua que cuidemos será fundamental para nuestra civilización, porque cada uno de nosotros es responsable de la conservación del planeta y de la sostenibilidad de nuestras ciudades. Pero no será suficiente con cerrar la llave. Entonces no estamos desperdiciando solamente un vaso de agua o un poquito de agua que dejamos chorreando, sino que en realidad estamos desperdiciando muchísima agua porque detrás de todo ese proceso, después de que el agua sale de nuestra casa, que ya la botamos, tiene que ir a muchos procesos y en cada uno de esos procesos se va a gastar muchísima, pero muchísima más agua de la que botamos por el simple hecho que dijimos no, eso no importa. Y las soluciones parten de nosotros como seres humanos, pero también parten de las diferentes actividades industriales que se realizan. Tenemos que tratar de hacer una producción más limpia, que los productos que se producen en las industrias sean menos contaminantes. También hay que pensar en cuánto crecemos como población y cuánto estamos haciendo para ser sostenibles de nuestro crecimiento. Porque si requerimos agua, tienen que hacer más plantas de tratamiento. Si requerimos tanta energía, tenemos que hacer más hidroeléctricas. Y cada cosa que hacemos va a afectar al ambiente. Entonces tenemos que ir sopesando lo que son los impactos positivos de lo que construimos y los impactos negativos. Y saber que los impactos positivos siempre deben ser superiores.